Y hoy vamos a estar estudiando desde los versos 21 al 39 de Marcos 1. Entonces vamos a leer el primer párrafo, oramos y comenzamos. Y dice así. Dice, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En ese momento estaban en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que nos enseñes, que podamos ver al Jesús real, que podamos conocerlo, que nuestra idea se pueda ajustar al Jesús verdadero y que podamos rendirnos y asombrarnos de él. Enséñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te recuerdas, hace un par de semanas cuando iniciamos esta serie en Marcos, en el verso 1, en Marcos 1:1, Marcos comienza su evangelio diciendo, principio del evangelio de Jesucristo. Y ¿por qué esa manera en que Marcos empieza es importante? Porque muchas veces podemos pensar que el evangelio, que quiere decir buena noticia o buena nueva, únicamente se trata de que Jesús murió por nosotros. Y la cruz es central, evidentemente, pero Marcos nos dice que el evangelio tiene un principio y básicamente es la vida de Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, porque Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también Jesús vivió la vida por nosotros, como nuestro sustituto, como nuestro reemplazante. No solamente su sacrificio borra nuestros pecados, sino la vida perfecta y justa que Él vivió se nos atribuye a nosotros mediante la fe, como a nuestra cuenta, a nuestro favor. Entonces, lo que Él hace, su vida, lo que Él hizo, lo que Él dijo, es sumamente relevante que lo podamos conocer, porque Colosenses 1, Pablo dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, en Jesús podemos ver claramente quién es Dios, cómo es Dios. Y cuando vemos a Jesús, y precisamente cuando vemos su vida y lo que Él hizo, podemos saber cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad. Porque lo vemos en Jesús. Cómo Jesús interactuó con gente pecadora, cómo Jesús interactuó ante diferentes situaciones que le tocó vivir. Esa es la actitud de Dios hacia la humanidad, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible, como dice Colosenses 1. Entonces, por eso es importante ver la vida de Jesús y ver qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él dijo, porque estamos viendo a Dios revelándose a sí mismo a nosotros. Ahora, en esta sección que estamos esta tarde, hay muchas historias. Algo que tiene Marcos es eso, él va cambiando de una historia o de un evento a otro muy, muy rápido. Es como que muy, muy rápido, no tanto detalle, pero muy conciso. Marcos quiere abarcar muchas cosas. Entonces, esto es cómo se vería el día de Jesús en 24 horas, básicamente. ¿Qué tanto hacía Jesús en un día normal? Y comienza esta historia en un sábado, porque dice en el verso 21 que Jesús entró a Capernaum y era día de reposo, día sábado para los judíos, y entró en la sinagoga. Entonces Jesús va a Capernaum. Capernaum es este lugar, es esta ciudad donde Jesús pasó gran parte de su ministerio alrededor de esa ciudad. Si tú vieses un mapa de Israel, vas a ver que en el norte de Israel está el mar de Galilea, que es un lago. Y en la costa noroeste del mar de Galilea, al norte de Israel, está Capernaum, ¿no? Es una pequeña aldea pesquera, donde Mateos 9:1, por ejemplo, dice que esa era la ciudad de Jesús. No que Jesús nació ahí, Jesús nació en Belén,
y fue criado en Nazaret, pero su ministerio lo desarrolló en Capernaum, por eso fue conocido como la ciudad de Jesús. Es su base de operaciones, es un lugar pesquero. Pedro era de ahí, su hermano también, Juan probablemente también y su hermano eran de ahí junto con su padre. Había una industria grande de pesca. Ahora dice que en esta ciudad de Capernaum había una sinagoga. Y ese nombre y ese concepto los evangelios lo mencionan varias veces. ¿Y qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran básicamente una especie de asambleas que se reunían en un lugar para tratar asuntos administrativos como la lectura de la ley, como tiempos de oración. Y era un lugar como una especie de centro comunitario donde los judíos se reunían para ver sus asuntos. Las sinagogas probablemente surgieron en el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia. Y era un lugar donde ellos podían reunirse no teniendo que ir al templo, no tenían templo en ese tiempo, estaba destruido, pero era un lugar donde ellos se reunían. Entonces era una comunidad y era como un lugar como a veces pasa cuando te vas a vivir fuera de tu ciudad o más que nada fuera de tu país. Y de repente te encuentras con una comunidad de paisanos que se reúnen X cantidad de días a comer, a platicar, a rememorar y a decir que los tacos están mejor allá y que no. Típico eso, ¿no? Nunca están buenos donde vives. Ya sé, ya he oído eso. Entonces, pero básicamente tenía la connotación espiritual. O sea, vamos a leer la ley y vamos a orar juntos. Entonces, esas eran las sinagogas. Ahora, algo muy interesante que dice Lucas 4 es que Jesús asistía regularmente a una sinagoga. Eso quiere decir de que Jesús se congregaba todos los sábados. O sea, piensa nada más en eso, es una verdad importante. Obviamente está en el contexto previo a la cruz, en un contexto judío, pero Jesús asistía fielmente cada sábado a la sinagoga. Jesús se congregaba. Era importante para su vida, era parte, dice, de su costumbre. Entonces, él está aquí en esta sinagoga en Capernaum. Si vas algún día a Israel, probablemente si vas a la zona de Galilea, te van a llevar a Capernaum y te van a mostrar un hoyo donde hay abajo, donde ves las ruinas de esta sinagoga. Y a un par de metros, realmente no muchos metros, está la casa de Pedro. El motivo por el cual Jesús entra a esta sinagoga dice que es para enseñar. Dice que Jesús enseñó en esta sinagoga, de hecho enseñó varias veces. Y esto es importante porque la costumbre judía era, los líderes de cada sinagoga a veces invitaban a diferentes como maestros invitados. Es probablemente la razón por la cual invitan a Jesús a enseñar ese sábado en particular. Y Jesús va y enseña. Ahora, esto es muy importante porque esto de que Jesús enseñaba es un distintivo en el ministerio de Jesús. Jesús no es un milagrero. Básicamente el énfasis de su ministerio fue la enseñanza y la predicación. ¿Hizo milagros? Claro que sí. Pero aquí vemos un énfasis en su ministerio que es básicamente la enseñanza. La palabra que los evangelios usan para enseñanza o enseñar es una palabra que es didasco, que básicamente aparece casi 60 veces en los 4 evangelios y 17 veces solo en el evangelio de Marcos. Eso te habla de que Jesús tenía, de hecho, una prioridad sobre la predicación, era la enseñanza. Jesús enseñaba más de lo que predicaba y enseñaba más de los milagros que hacía, o al menos los que están registrados. Entonces Jesús está ahí, viene a enseñar y te das cuenta que a Jesús le encantaba enseñar. Jesús enseñó en una sinagoga, varias veces enseñó en el templo, Jesús enseñó arriba de un monte, Jesús enseñó arriba de una barca. Jesús era muy didáctico, le encantaba enseñarle a la gente. Eso era lo que necesitaba la gente, ser instruidos en las cosas de Dios. Ahora, ¿cuál era el contenido de su mensaje? Aquí Marcos no nos dice qué exactamente estaba enseñando ese día, ese sábado, pero cuando ves un panorama del Nuevo Testamento y de los Evangelios, vas a descubrir que básicamente Jesús enseñaba, o pudiésemos como que condensarlo en el camino de Dios y la verdad. Eso era como que el tema de su enseñanza, el camino de Dios y la verdad. Déjame leerte lo que Jesús mismo dice en Juan 8, 31 y 32. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí Jesús nos dice que su palabra es la verdad, en sus palabras está la verdad.
Jesús tiene autoridad en lo que enseña. Esa es la verdad, es la única verdad. Y el resultado de esa verdad y de creer esa verdad es un resultado de vivir una vida en libertad, porque si conocemos las palabras de Jesús vamos a conocer la verdad. Y como resultado de conocer la verdad vamos a encontrar la libertad. Entonces las palabras y la enseñanza de Jesús giraba alrededor de la enseñanza de la verdad que tiene que ver con el camino de Dios. Eso es lo que Él vino a enseñar. Ahora, si te fijas ahí en el verso 21 o 22 al final, había una diferencia en la enseñanza de Jesús. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. La gente que escuchaba a Jesús estaba fascinado con él, con lo que decía. ¿Cómo lo decía? Porque tenía, dice, que autoridad, no como los escribas. Entonces, no hubo ni ha habido ningún maestro como Jesús. No ha habido ningún otro predicador como Jesús. Jesús fue el mejor maestro, fue el mejor predicador. Jesús enseñaba, dice, con autoridad. Los escribas, los líderes religiosos no enseñaban con autoridad. Jesús citaba las escrituras. ¿Sabes lo que hacían los rabinos? Citaban a otros rabinos. Se estaban citando unos a otros nada más. Y es muy importante porque realmente eso era lo que la gente necesitaba. La gente necesitaba la palabra de Dios, no lo que otro rabino tenía que decir. Mira, avanza conmigo al capítulo 7 de Marcos, por favor. Ve hacia tu derecha y ve hasta el capítulo 7, verso 6. Marcos 7, verso 6. En adelante, mira las palabras de Jesús. ¿Cuál era el problema? Dice, Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas. Fíjate, ¿qué es lo que enseñan como doctrinas? Preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Baja hasta el verso 13 del mismo capítulo 7. Dice, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué era lo que habían hecho los escribas, los religiosos del tiempo de Jesús? Habían tomado la palabra de Dios y la habían puesto a un lado y la habían reemplazado con tradiciones y costumbres y enseñanzas de hombres. Ahora, han pasado 2000 años y la iglesia no está mucho mejor que eso. Las iglesias, muchos han puesto la palabra de Dios a un lado y han elevado al lugar y al estándar de Dios la palabra de hombres. Humanismo. La iglesia hoy en día está llena de humanismo. Y eso no tiene poder de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es la que convierte el alma, no el humanismo, no la sabiduría del hombre. Hoy ves que muchas personas, a veces, o maestros, o pastores, o predicadores, a veces siento que quieren como sonar relevantes y están citando a este teólogo, este dijo esto, y están citándose unos a otros, lo mismo que hacían los rabinos en los tiempos de Jesús. Cita la Escritura. Ahí está el poder de Dios para la salvación. ¿Por qué necesitas la validación de otro hombre, de lo que otro hombre dijo, si tenemos la palabra de Dios? Entonces Jesús es algo nuevo, pero realmente Jesús está hablando de lo que siempre ha existido, de lo antiguo, de la palabra de Dios. Y eso era lo que tenía autoridad, y eso era lo que la gente necesitaba oír, no lo que otro hombre tiene que decir. Ahora, en el verso 23 al 24, Jesús, volviendo ahí a Marcos 1, está enseñando. Y viene una interrupción porque dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Si ves los relatos paralelos de los otros evangelios de este incidente, ellos usan un demonio y básicamente es un hombre que está poseído, que está endemoniado. E interrumpe y se manifiesta en medio de la enseñanza de Jesús lo que Él está enseñando. Ahora, esto es importante porque algo que tenemos que entender es que hay un plano y hay un mundo espiritual que es real, que a veces no estamos tan conscientes de su existencia, pero la Biblia lo muestra claramente. Y es un mundo donde hay un conflicto entre la luz y las tinieblas, y es muy, muy real. Ahora, la pregunta es, en ese conflicto como cósmico, eterno, ¿las fuerzas están equiparadas 50-50? Y no están equiparadas. No es como una lucha de ver quién va a ganar, pero sí hay un conflicto. Y ese conflicto donde está
comandado o un personaje llamado Satanás está a la cabeza de esta resistencia. Evidentemente, desde el inicio, él se ha opuesto a todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos, leímos, ¿se acuerdan? Génesis 3. Y dijimos que la historia de la Biblia se trata de esa promesa y el cumplimiento de esa promesa, que justamente después de que Adán y Eva cayeron en el Edén y desobedecieron a Dios, Dios le dice, yo voy a mandar a alguien, va a venir una simiente de la mujer. Y esa simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Satanás va a darle una mordida en el talón, pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza. Y la historia de la Biblia se trata de eso, de esa historia, de ese simiente, que es Jesús. Y cómo hay este conflicto entre la luz y las tinieblas. Y estamos en un mundo que es un conflicto entre la luz y las tinieblas. Un día Jesús va a regresar y va a arreglar todo este problema. Pero mientras Él regresa, estamos en un mundo caído donde las tinieblas siguen presentando oposición. Y cuando Jesús se manifiesta en esta sinagoga, enseguida el enemigo empieza como que a mostrar que está presente en esta situación. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que este endemoniado tiene la cristología correcta. ¿Te das cuenta? Tiene la doctrina y la teología correcta. O sea, más que cualquiera de los que estaban ahí. Porque dice, tú eres el santo de Dios. ¿Te das cuenta? Tú eres el santo de Dios. Entonces, me preguntaba esto, ¿es una confesión teológicamente correcta? ¿Es suficiente como evidencia de ser salvo? Y la respuesta es no. No basta con tener una opinión teológicamente correcta sobre Jesús. Los demonios la tienen, pero no son salvos. Hay una diferencia entre afirmar algo y hacer una afirmación correcta a realmente haber puesto tu confianza en Jesús. Los demonios no confían en Jesús como tú y yo somos llamados a poner nuestra confianza en Él. Los demonios no aman a Jesús como la Biblia nos llama que debemos de amar a Jesús. Ellos tienen la información correcta, pero tienen una resistencia a Jesús. No lo quieren reconocer. Deben porque saben quién es Él, pero no aman al Señor. Entonces, tú puedes decir, sí, yo estoy de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios, que es más que un simple hombre, pero ¿es eso suficiente para decir, ok, yo soy salvo? Mira lo que Santiago escribió tiempo después. Santiago 2, el medio hermano de Jesús, verso 19, va a aparecer en pantalla. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo puedo decir, y como algunos hermanos de la iglesia en la época de Santiago decían, sí, yo creo, pero sabes que su vida era un reflejo de que no creían. Estaban viviendo vidas completamente desordenadas, hablando mal los unos de los otros. Entonces ellos decían, no, yo sí creo. Y Santiago dice, ok, tú dices que crees, pues los demonios también creen y tiemblan. Entonces, es importante pensar eso. No basta solamente repetir la respuesta correcta. Es amas a Jesús. ¿Estás dispuesto a rendirte y a seguirlo, a Él o no? Ahora, este endemoniado o este demonio, que es básicamente el que está hablando, le dice, has venido a destruirnos. Es interesante. Has venido a destruirnos, dice el verso 25. En Primera de Juan, lo estudiamos hace un par de meses, Juan dice sobre Jesús lo siguiente. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero fíjate la segunda parte. El Hijo de Dios, o sea, Jesús, se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, cuando el demonio dice, has venido para destruirnos, a eso vino Jesús, a destruirlos, a destruir las obras del enemigo. Vamos a ver que realmente Jesús es asombroso, o sea, ¿qué no puede hacer Él? O sea, Jesús le dice, cállate y sal de Él. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el demonio? Tiene que callarse y salir y huir. O sea, Jesús no está haciendo, como que una lucha y está horas ahí, como que a ver si el demonio le obedece. No.
No hace un show, no hace una parafernalia de esto, nada más da una instrucción y el demonio tiene que obedecer porque no le queda de otra. Eres el Hijo de Dios, tiene autoridad para hacer esas cosas. Entonces, en el verso 25 y 26 dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Jesús le dice, cállate. Así. Esa palabra es interesante porque habla de, Jesús lo censuró. Esa es la idea de esa palabra, censurar. Y básicamente, ¿qué es lo que está haciendo Jesús cuando dice que lo reprendió? Le dice, no, cállate, no hables más. Baja ahí en tu Biblia hasta el verso 34, porque tiene mucho sentido cuando lees el verso 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y fíjate, y no dejaba hablar a los demonios. Y da la razón por qué. Porque ellos sabían quién era él. Interesante. Jesús le dice a este demonio y se lo dice a todos, es, cállense, no digan nada de mí. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el momento en que Jesús se iba a revelar como el Hijo de Dios. Todavía no era ese momento. Y me gusta porque lo que estamos viendo aquí es que Jesús no acepta publicidad gratis. No acepta publicidad del diablo. El diablo no lo va a validar a él. La agenda de Jesús es la agenda del Padre. Los tiempos de Jesús son los tiempos del Padre. Jesús no se va a adelantar, no se va a retrasar. Jesús va a hacer lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y todavía no ha llegado el momento para revelar algo como esto. Y le dice, cállate. Y tiene que obedecer. Entonces hay un conflicto. Vemos la autoridad de Jesús, pero evidentemente hay un conflicto. Ahora la pregunta, y no lo dije en la primera reunión, es muy importante. ¿Pueden los cristianos estar endemoniados? Absolutamente no. No. O sea, si la presencia de Jesús repele, Jesús no andaba expulsando demonios, no lo andaba buscando. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Enseñando. Ese es su énfasis, ese es su ministerio. No está interesado y preocupado de Satanás y de los demonios, está interesado en el hombre. Pero cuando Él se manifiesta, te vas a dar cuenta a lo largo del Evangelio de Marcos y de todos los evangelios, que cuando Jesús llega a un lugar, los demonios huían, tenían que salir ahí, no son compatibles con la presencia de Jesús. Y entonces, si un demonio no es compatible con la presencia de Jesús, ¿tú crees que si Jesús vive dentro de ti, puedes albergar un demonio? Jesús no está en el negocio del tiempo compartido. O sea, Pablo dice en 1 Corintios de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y donde está Dios no puede estar un demonio. Entonces, este poder y esta autoridad de Jesús debe darnos paz a nosotros. Satanás puede venir y molestar, sí, pero nunca puede entrar a tu vida, ni a tu mente, ni a tu corazón. Él no sabe lo que tú estás pensando. Ahora, Él conoce mi historial. Y a veces por mi historial puede ver la trayectoria de lo que a veces como pienso y qué decisiones tomo. Pero Él no puede leer tus pensamientos. Tu vida está guardada en las manos de Cristo. Entonces, la autoridad de Jesús. Verso 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. O sea, fue lo que apareció en todos los periódicos de Capernaum ese día. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Dice, enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. ¿Cuál era su fama? Es que Él tiene autoridad. Que Él dice algo y los demonios le obedecen. Nunca habían visto algo así. Nunca lo habían visto. O sea, eso es asombroso. La palabra autoridad que repite aquí y que está al inicio de lo que leímos es la palabra exousia, una palabra muy usada en el Nuevo Testamento, que básicamente habla del poder, de la fuerza y de la capacidad de Dios. Y ese es el poder y esa es la autoridad con la que Jesús estaba operando. Y por eso no solamente Jesús enseñaba de cierta manera, o sea, sus palabras tenían el poder de penetrar el corazón de la gente, pero también tenía el poder en el mundo espiritual que no se ve. Jesús también tiene poder ahí.
Y eso es muy importante, porque es un mundo real, existe. No andamos viendo al diablo en todas partes, porque no está en todas partes, no es Dios. Pero es un mundo real que las tinieblas se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Y vemos una manifestación aquí. Pero nunca debemos de perder de vista que Jesús sigue siendo rey soberano también en ese mundo. No debemos de temer ese mundo. Jesús manda, Jesús determina y ellos obedecen. No les queda de otra. Ahora, al verso 29 al 31, vemos como que, ok, ya se terminó la reunión el domingo, por decirlo de alguna manera, pues me voy a la casa a descansar, ¿verdad? Entonces dice, inmediatamente el 29, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Entonces hay un problema. La suegra de Pedro, no, la suegra no es el problema. No, ya vi la cara de algunos. El problema es que la suegra está enferma. Ese es el problema. Y entonces van a la casa y está así acostada la suegra. Eso quiere decir algo muy importante para nuestros amigos católicos. El primer papa estaba casado, tenía una esposa, por eso tiene suegra. Y está ahí, esta mujer está en cama. Marcos ni ningún evangelio nos dice exactamente cuál era la enfermedad, nos da los síntomas. De hecho, lees en Lucas 4 y Lucas, el doctor, por eso es importante leer lo que dice el doctor Lucas. Dice que la mujer estaba sufriendo porque tenía alta fiebre. Da ese detalle de que estaba realmente sufriendo. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Jesús es la solución. Jesús es la solución. Y aquí dice que le tocó. Dice, fíjate el verso 31, que él, o sea, Jesús, se le acercó y tomándola de la mano. O sea, ves como la ternura y la compasión de Jesús. Tomándola de la mano. En Mateo 8 dice que Jesús la tocó y la fiebre dejó a esta mujer. En Lucas 4 dice que Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue. Entonces complementas ambas cosas y te das cuenta que Jesús tocó a la mujer y habló. Y al hacer esas dos cosas, la fiebre huyó así inmediatamente, tal como el demonio. Se fue, la enfermedad también. Ahora, esta enfermedad no era un demonio, ¿ok? No tiene nada que ver lo uno con el otro. Pero en ambos casos y en ambas circunstancias, la autoridad de Jesús es la misma. Dios manda sobre todas estas cosas. Ahora, piensa un poco, o sea, Jesús, como vamos a ver aquí en esta historia, tiene tiempo para la enseñanza, pero también tiene tiempo para su gente. Esta es la suegra de Pedro. O sea, Jesús está interesado también en tu familia. No hay nada tan pequeño como que no le importe a Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, Jesús está interesado en tu vida y en la gente que tú amas. Aquí vemos claramente eso, vemos la compasión de Jesús por estar dispuesto a hacer algo que a lo mejor solo Él podía hacer realmente. La palabra compasión, me gusta esta definición porque compasión pudiésemos definirla como el impulso que al ver el sufrimiento de otro me mueve a querer aliviarlo. La compasión es el impulso que al ver el sufrimiento de otro me mueve a querer aliviarlo. Y Jesús oye la historia de esta mujer que está en cama, está postrada, y Jesús quiere hacer algo al respecto. Quiere hacer algo al respecto. Jesús es la solución. Jesús la toca y la sana. Inmediatamente la enfermedad se va. Así. Ahora, lo más sorprendente es la reacción a esto. Fíjate al final del verso 31 que hizo la suegra. Y ella le servía. Así. La idea es que ella comenzó a servirle inmediatamente y se mantuvo sirviendo. Esa es la reacción. Entonces, esto es muy, muy importante. Esto es una perla, porque es una buena ilustración en la Biblia de cuál es el verdadero servicio a Dios. El verdadero servicio a Dios es una respuesta, es una reacción de gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si yo no estoy haciendo algo, si yo no estoy respondiendo a Dios por lo que Él ha hecho por mí, es cualquier otra cosa.
Pero el verdadero servicio bíblico, el verdadero servicio cristiano, no es una manera en que yo hago algo para obtener el favor de Dios o para como que Dios esté en deuda conmigo, sino es simplemente porque Dios hizo algo antes por mí y yo voy a responder. Es una respuesta a Jesús, es una respuesta a Dios. Entonces, el servicio que glorifica a Dios es el que surge como una expresión de gratitud ante lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esta mujer, algo muy, muy importante, es que dice ahí en el verso 32 al final, y ella les servía. Es plural. No dice ella les servía únicamente a Jesús, sino le servía a Jesús y a su banda, a su yerno. Porque a veces tenemos esta actitud, no, yo solo sirvo a Dios. No, perdón. Pero si tú quieres servir a Dios, vas a tener que servir a la gente de Dios. Somos complicados, ¿verdad? Pero tenemos que servir a gente complicada. Partiendo que nosotros somos los complicados también. Entonces, les servía. ¿Cuánto tiempo va a ser necesario esperar en base a todo lo que Jesús ha hecho por ti para que comiences a servirle? No estamos sirviendo para ganarnos algo. No es que haz esto por Jesús y Él te va a dar esto otro. No servimos a Jesús para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo. Es por gracia, es por fe. Pero evidentemente ves en la Biblia los hombres y mujeres con los cuales Jesús hizo algo por ellos, ellos respondieron de cierta manera. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo voy a responder yo? Aquí vemos un buen ejemplo. Y sabes que algo súper valioso de esta historia es que el contexto de este servicio no es en la sinagoga, no es ministerial, es doméstico. Es en la casa de esta mujer. Y sabes qué, esto es muy importante porque a veces tenemos la idea de voy a servir a Dios y voy a servir en el ministerio, en la congre. Entonces, ¿eso es el único servicio a Dios? No, perdón, no lo es. Sirves a Dios cuando le preparas la comida a tus hijos en tu casa. Sirves a Dios cuando le haces el desayuno a tu esposo. Sirves a Dios cuando vas a lavar los platos para que tu esposa no los lave. ¿Estás sirviendo a Jesús ahí? No, yo quiero estar adelante, que todos me vean. No. Sirve a Dios en tu casa. Este ejemplo de servicio es doméstico. Entonces, a veces hemos creído este rollo, este invento o esta idea, ideología de este mundo moderno, que no puedes servir a Dios en tu casa. A lo mejor tú eres una mamá que eres una ama de casas. Y a lo mejor has vivido toda la vida con o has tratado de resistirte a esta idea de que si estás en la casa, como que casi no tienes valor. Aquí vemos una mujer que nos muestra lo contrario. El servicio a Jesús comienza en tu hogar. Ahí comienza el servicio a Dios. No cuando estás empoderada haciendo otras cosas por allá. Comienza cuando eres empoderada para servir a tu marido, a tus hijos, a tu familia. Ese es el servicio que honra y glorifica a Dios. Verso 32 al 34. Y a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y todos los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era. Las noticias vuelan en Capernaum. Ya se oyó el rumor de que había hecho libre a un endemoniado en la sinagoga en la mañana. Entonces, imagínate ya para la tarde, o sea, pueblo chico, y ahí tú te sigues. Y llegan, pero ¿qué es lo que veo aquí? Hay muchas cosas, pero al menos a mí yo le puse una amorosa flexibilidad. Porque tú, imagínate a Jesús que está enseñando. Vamos a la casa de Pedro, vamos a comer después de la iglesia. Vamos a comer, y hay cosas que resolver en la casa de Pedro. Y resulta que después abres la puerta y hay una fila enorme de gente que está esperando para que Jesús diga o haga algo respecto a sus problemas. Entonces, ¿cuál es tu actitud ante los imprevistos?
Dice, no inventen, estoy en mi casa, que se vayan, mañana los veo. O nos vemos el próximo sábado, muchachos. Le agrego otra agenda al tour, no sé. Pero no. La actitud de Jesús ante los imprevistos es compasión. Compasión. Jesús dice, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Y dice que habían de diferentes enfermedades y otra vez habían demonios. No equipara a estar endemoniado con estar enfermo, porque no es lo mismo. Y dice que Jesús sanó a muchos y también expulsó a muchos demonios. No hay especialista en el pueblo, pero está Jesús, ¿no? Está Jesús. Ahora, piensa, ok, ha sido un día súper cansado. Dices, ¿cómo son tus lunes? ¿Cómo es el lunes de un pastor? ¿No? Pues ya voy a descansar, no voy a atender a nadie, voy a dedicarme a mí. Mira, verso 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, o sea, todavía no amanece, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Esta parte final de esta sección vemos las prioridades de Jesús, que es muy importante saber cuáles eran sus prioridades. Y lo primero que vemos aquí en Marcos es que Él se levantó muy de mañana y fue a orar. Imagínate, Jesús debe de orar. Si Él debía de orar, ¿tú crees que tú y yo no? Ok. Pero ves en los evangelios que la oración era algo así, era una cosa que estaba a lo largo de toda su vida. De hecho, cuando lees todos los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús oraba bastante. Y en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. O sea, ya era como que obvio que era algo que Jesús hacía siempre. Y nunca ves a los apóstoles diciéndolo, Jesús, enséñanos a predicar, o enséñanos a enseñar, o enséñanos a hacer milagros. No, es enséñanos a orar. ¿Por qué los apóstoles le dijeron eso? Porque lo veían que era lo más importante en la vida de Jesús. Jesús orando, Marcos 1:35 lo vemos en Marcos 6:46, Jesús orando, y finalmente en Marcos 14:35, Jesús orando. Ahora, esta parte de que Jesús fue a orar, lo encerré en tres conceptos que son importantes y los tres comienzan con P para que te acuerdes. ¿Okay? Lo primero es prioridad. Prioridad, eso quiere decir de que la oración era un no negociable para Dios. Pudo haber tenido un día pesado, un día cansado, pero aún así Él se levantó temprano para orar. No es tiempo de perder tiempo. Y no, mañana voy a orar, o pasado mañana estoy muy ocupado en el ministerio. A veces eso nos pasa. Tenemos tantas cosas que hacer, actividades, estamos enredados en puras actividades. Y pensamos que actividad es relación y no lo es. Hay cristianos que están fundidos en las iglesias de tantas cosas que tienen que hacer, pensando de que eso es tener una relación con Dios y no lo es. Si yo no separo tiempo para tener comunión con Dios, voy a fundirme, me voy a quemar. Entonces, a pesar de la actividad y que sí el ministerio es cansado, es trabajo, Jesús dice, la oración es prioridad para mi vida, es un no negociable. Segunda cosa, es privacidad. Jesús tiene un tiempo a solas con el Padre y necesitamos esos tiempos a solas con Dios. La Biblia nos enseña que podemos orar y es bueno orar unos por otros. La oración comunitaria, la oración congregacional es sumamente importante. Pero también importante es la oración personal privada. Un tiempo donde tú y yo podamos orar sin nuestros hijos presentes, sin nuestras esposas, solos con Dios. Necesitamos ese tiempo. Donde necesitamos dirección de parte de Dios, necesitamos recibir su poder, necesitamos sabiduría de Dios y necesitamos estar solos con el Señor. Jesús tuvo muchos de esos tiempos privados con el Padre, donde Él oró. Y tercero, es práctica. Es prioridad, privacidad y práctica. ¿Y a qué me refiero con práctica? Con algo frecuente. La oración de Jesús no era algo esporádico, era frecuente, era algo que Él practicaba. En Lucas 5:16, ahí se nos dice que Él se apartaba a orar como lo hacía usualmente. Entonces,
Si Jesús hacía estas cosas, creo que es un buen ejemplo que nosotros tenemos que hacerlo. Y Jesús no lo hacía para mostrarle a ellos de que ellos también tenían que hacerlo. Jesús lo hacía porque lo necesitaba. Porque Él quería estar con su Padre en la oración. Y cuando tú y yo oramos, es una demostración, es un acto de dependencia de Dios. Cuando yo no oro, estoy demostrando que quiero ser independiente de Dios. Yo puedo arreglar los problemas solo. Yo soy sabio en mi propia sabiduría. Pero cuando oro y expongo la situación ante Dios y busco dirección, estoy reconociendo mi dependencia de Dios. Y es lo que Jesús hacía, dependiente de su Padre. O sea, tienes que orar por tu vida, por tu familia, por los que Dios te ha dado, por tu trabajo, por dónde estás. Necesitas orar, necesitas dirección de Dios. Y eso lo obtenemos con la Biblia abierta, orando, hablando con Dios. Fíjate el verso 36 al 37, dice, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Ahora, no tenemos el audio de eso, ¿verdad? Me hubiese gustado haber escuchado el audio. Ese todos te buscan. Ese todos te buscan sería como que informativo, es como Jesús, todos te buscan. O como Pedro, que ya ahí nos ponemos sospechosos, es todos te buscan. Yo pienso me voy por la segunda. Conociendo a Pedro, más que informativo es recriminatorio. Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Somos tendencia en Capernaum. Somos trending topic. ¿Por qué te escondes? No huyas. O sea, Pedro, lo amamos, ¿verdad? Es como nosotros. Pero interesante, todos te buscan. ¿Qué responde Jesús? Y esta es una aclaración, es una clarificación. Aquí vemos otra prioridad de Jesús. No solamente que Él oraba, sino cuál es su misión. ¿Va a dejar que la gente dictamine su agenda o va a seguir la agenda del Padre? Dice 38, Jesús le respondió, vamos a otro lugar. Todos te buscan, no, vamos a otro lugar. A los pueblos vecinos para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Vamos a otro lugar. Aquí es muy como que claro que realmente su agenda y su propósito de Jesús no era nada más, no vino a ser como solo milagros. Esa no es su prioridad. La prioridad del ministerio de Jesús es enseñanza y predicación. Enseñar es enseñarle a la gente los caminos de Dios, es enseñarle al que conoce a Dios, y la predicación es alcanzar al que no conoce a Dios. Esas dos cosas son importantes en alguien que está en el ministerio. Es explicar la palabra de Dios al que conoce o al que conoce a Dios, y explicar al que está perdido, que necesita conocer a Dios y que tiene que venir a Jesús. Son los dos aspectos, no es lo mismo. Le enseñas al pueblo de Dios, le predicas al que no es el pueblo de Dios. Entonces aquí ves la prioridad de Jesús. Dice, porque para esto he venido. Ok, eso es importante. Jesús está diciendo, la gente te anda buscando porque les quedó gustando lo que hiciste, todos los milagros que hiciste. Dice, para esto he venido, para esto otro. Es predicar, es enseñar. ¿Sí puede sanar? Claro que sí. ¿Sí es compasivo? Absolutamente. Pero la prioridad de Jesús y lo que tú y yo necesitamos es conocer la verdad. Conocer el camino de Dios, es lo que nos va a hacer libres. En Marcos 1:15, ¿cuál era el mensaje de Jesús? El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Esa es la prioridad de su ministerio. No solamente hacer milagros. En Lucas 4:18, cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y fíjate lo primero que menciona, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. Esa es la prioridad de Jesús. Sí, Él va a ser libre a los cautivos, va a hacer todo eso.
Pero ¿cómo va a hacer todo eso? Predicando el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, dice Pablo en Romanos 1. Entonces, Pedro le dice, Señor, Señor, todos te buscan. La pregunta ahí es, ¿para qué buscaban a Jesús? Mi pregunta para ti hoy es, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Esta gente vino a Jesús porque querían cambiar por el mensaje que oyeron de Jesús? ¿O vinieron a Jesús para que Jesús calmara su dolor? No estoy diciendo que Jesús no puede calmar tu dolor. Tampoco estoy diciendo que Jesús no puede sanar. Pero ¿por qué estoy buscando a Jesús? Esa pregunta importa. ¿Buscan a Jesús para que les dé lo que ellos quieren? ¿O buscan al Jesús que les habla del cambio que necesitan? El mensaje es, crean, arrepiéntense. Ese es el mensaje de Jesús. Entonces, Jesús no vino a darnos todo lo que queremos. Nunca vas a oír eso en este púlpito. Jesús no vino a darnos todo lo que queremos. Pero Jesús sí vino a darnos lo que necesitamos. Perdón. A eso vino Jesús. Y su mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Entonces, ¿por qué viniste hoy? ¿Por qué venimos los domingos? ¿Por qué venimos a los discipulados? ¿Cuál es mi agenda a lo mejor oculta? ¿Tengo una agenda oculta? ¿O simplemente estoy maravillado y asombrado de lo que Jesús es, de lo que Él dice, de lo que Él enseña del camino de Dios? Estoy asombrado de que Él se fije en alguien como mi persona, como tú. Siendo tan grande, se revistió de siervo, como recién cantamos, y se mete en la casa de un hombre, de un pescador, y sana a su suegra. O sea, no es un Dios desconectado de nosotros. Es un Dios que le interesa nuestra vida, pero más le interesa tu eternidad. ¿De qué te sirve estar sano si te pierdes por la eternidad? Todos los que crean en Él van a ser sanados por la eternidad. Dios un día nos va a sanar a todos, pero solo aquellos que hayan puesto su fe en Él. ¿Lo puede hacer ahora? Absolutamente. ¿Creemos que Dios hace milagros hoy? Lo creemos y lo hemos visto. Pero yo no sé si Él va a solucionar esa situación X que tienes hoy. No te puedo afirmar de que sí, pero algo sí te puedo afirmar que sí. Es que si tú estás dispuesto a arrepentirte hoy y a poner tu fe en Jesús, Él te va a dar la salvación hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús.